Live streaming is on. Muy bien. Hagamos una oración, mis hermanos. Antes de orar, decir que no sé por qué razón la cámara no se prende, pero lo importante es que se pueda compartir la clase en la pantalla. Mi rostro es lo menos importante. Lo comento porque, por si acaso, en algún momento tengamos que responder una pregunta, no me interpretem como desubicado, é que a câmera não prende. Oremos. Senhor, te damos graças por um novo dia. Pedimos tu bendição para este tempo, Senhor, que o conteúdo que será compartido seja de edificação, de proveito, de crescimento e de estímulo para nós em relação à pessoa do Espírito Santo, o santificador de nossas almas. Acompanha-nos, Senhor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta es nuestra cuarta clase. Vamos a tratar del tema del Espíritu Santo. Y me gustaría decir que gran parte de esta clase está basada en el material El sello y el bautismo del Espíritu Santo, un estudio sobre las múltiples actividades del Espíritu, que es un material del presbítero Solano Portela, de la Iglesia Presbiteriana de Brasil, que es profesor en el seminario JMC, en São Paulo. Alabado sea Dios por este material que nos ha servido mucho. Pues bien, entrando en el tema, en el asunto, uno de los temas que más suscita dudas sobre los creyentes, entre los creyentes tiene que ver con la persona y obra del Espíritu Santo. Mucho de ello se debe a la superficialidad bíblica que caracteriza nuestra generación de cristianos y a la profusión de ideas provenientes del movimiento pentecostal carismático. Yo creo que estas dos razones nos ayudan a entender por qué existen muchas dudas o cierta confusión sobre la persona y la obra del Espíritu Santo. Por un lado, nuestra generación conoce muy poco de Biblia y teología. Y por otro, el movimiento pentecostal ha influido y ha metido de alguna manera ideias em nossa cabeça que não são as melhores. Como consequência, há muita cizaña entre o trigo, isto é, muitos errores em relação ao assunto. É necessário ter presente que a começos do século XX, é dizer, há mais ou menos 110 anos, 110, 120 anos, com o surgimento do pentecostalismo, especialmente em Estados Unidos, pero não solamente aí, pero aí é a matriz, se deu início a um processo que, a lo largo de las décadas, de las seguintes décadas, no mesmo século XX, este processo cambiou profundamente a configuração do evangelicalismo a nível mundial, que é a que me refiro por evangelicalismo? El conjunto de iglesias protestantes e pentecostales, el mundo evangélico. Em pouco mais de 100 anos, o movimento pentecostal surgiu e logrou algo impressionante bajo qualquer perspectiva. O movimento pentecostal alcançou as massas e conquistou a delantera entre as igrejas evangélicas. Es decir, ocupan el primer puesto en cantidad, y no solamente en cantidad, y a veces también en publicación de literatura, en programas en la radio, en la tele, en las mídias sociales. Un dato, en Chile se estima que la población evangélica en Chile está alrededor de 18% de la población
chilena, ¿cierto? Alrededor de aí 3 millones y algo de personas. Más de 90% de la población evangélica en Chile es de pentecostales. En Brasil, esta población pentecostal, el contingente pentecostal está en torno de 75% de las más de 40 millones de personas que son evangélicas. Para que ustedes tengan una idea más clara de la expresión, de la fuerza, de la cantidad, de la presencia pentecostal en la escena evangélica. Por um lado, através de los pentecostales, millones de pessoas han conocido a Cristo. E alabado seja Deus, o Senhor ha usado los pentecostales para levar a Cristo a muitas pessoas. Pero por outro lado, por meio de los pentecostales se ha generado muita confusão e discussão en el seno de la iglesia con respecto, por ejemplo, al bautismo del Espíritu Santo como segunda bendición. Me explico. Como una experiencia post-conversión, que se da después de la conversión. También con respecto al hablar en lenguas extrañas, como evidencia, según algunos suponen o afirman, de la llenura del Espíritu Santo. Com respeito à curação por la fé e a las supuestas revelações extra-bíblicas, revelações fora da palavra de Deus, por sonhos, visões, mi sentimento. Então, a lo que vou é que há coisas muito positivas que se han dado através de los pentecostales, pero como qualquer outro movimento, también tiene sus talones de Aquiles, tiene sus debilidades. Y en ese marco, especialmente en cuanto a la persona y obra del Espíritu Santo, el mundo pentecostal ha contribuído para producir, para generar mucha confusión, mucha duda. Por lo tanto, si durante siglos el cristianismo poco comentó sobre la persona del Espíritu Santo, ¿cierto? Pensando en la historia, en los 19 ciclos antes del estallido del pentecostalismo, en el siglo XX, el tema ganó tanto destaque, el tema del Espíritu Santo, que en muchos cultos se habla más del Espíritu Santo que de la persona de Jesús. Lo que contradice el ministerio cristocéntrico del Espíritu Santo. Porque, segundo o próprio Jesus e a Bíblia, o ministério do Espírito Santo se enfoca em Cristo. Por exemplo, lemos em Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espírito Santo, a quem el Padre enviará em mi nome, ele os ensinará todas as coisas e os recordará tudo lo que eu os he dicho. Em outras palavras, o Espírito Santo não vai agregar algo a lo que dijo Jesus, sino hará com que as pessoas, os creyentes, se recuerden de lo que Cristo ensinou. Outro versículo em Juan 16, 14. Ele me glorificará, é decir, o Espírito Santo não lhe amará a atenção para sua persona. Ele vai glorificar a Jesus, o Hijo de Deus, porque tomará de lo mío e os lo hará saber. Então, o ministério do Espírito Santo é um ministério enfocado em Jesus, em glorificar a Jesus como Salvador, como Senhor da Igreja. Um dato interessante: as discussões levantadas por el pentecostalismo no século XX não constituem o primeiro grande debate sobre a persona do Espírito Santo. No ano 1054, é decir, quase 1000 anos antes, ocorreu o evento conhecido como el Gran Cisma. Que foi, Pastor Marconi, el Gran Cisma? Foi a divisão da cristiandade em Igreja Católica Romana e Igreja Católica Ortodoxa. Hasta hoy, estas iglesias están separadas. Por ejemplo, el catolicismo predominante en Grecia, en Turquía, en los países del este europeo, no es el catolicismo romano, sino el catolicismo ortodoxo.
de vertiente griega. Muitos temas generaram este quiebre no ano 1054, incluído o culto a las imágenes, a primacía del obispo de Roma, que os católicos consideram o Papa, nombram o Papa, questões de língua, porque na parte ocidental de Europa, a língua era a língua latina, e na parte oriental de Europa e em Ásia era a língua grega. E também questões de cultura, entre outras questões. Sin embargo, a questão da cláusula filioque é uma palavra latina que significa "y del hijo". A discussão sobre a cláusula filioque, certo, foi um dos maiores ejes de esta divisão. A Igreja do Ocidente, a Igreja Romana, defendia que o Espírito Santo procede tanto do Padre como do Hijo. El ala oriental, ou seja, a Igreja Ortodoxa, não, e rechazou a cláusula filioque. É decir, a procedência eterna do Espírito Santo foi a gota que rebassou o vaso e que produjo a divisão que sigue hasta hoje entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Católica Griega. Se tomamos em conta que o episódio de Pentecostés, em Hechos 2, produjo surpresa e críticas, porque o texto em Hechos 2:7 afirma que alguns se quedaram atônitos e maravilhados quando vieram e escucharam que os judíos hablaram em línguas que eram idiomas extranjeros. Alguns se quedaram atônitos e maravilhados, pero outros, afirma o texto no versículo 13, burlando-se, diziam que eles estavam de morto. Se tomamos em conta que o episódio de Pentecostés produz surpresas e críticas, podemos afirmar que a cada 1000 anos o tema do Espírito Santo produz um refuelo em la vida de la igreja. Pois bem, deixando de lado o ano 33 depois de Cristo, ou seja, o evento de Pentecostés em Hechos 2, o gran cisma do ano 1054 e o estallido do pentecostalismo na primeira década do século XX, em nossos dias é muito comum encontrar o seguinte entendimento entre os creyentes, incluso a vezes em las igrejas presbiterianas. Que pensam algumas pessoas, alguns irmãos nossos? É o seguinte, que em la época do Antigo Testamento, o Espírito Santo estuvo presente, pero não de forma permanente. É decir, o Espírito Santo ia e venia. E na época do Novo Testamento, o Espírito Santo passou a actuar de forma permanente, habitando o coração das pessoas. Muito de este entendimento, que é equivocado, se deve ao hecho de que muitos associam o conceito de igreja ao Novo Testamento. Ou seja, para estas pessoas, durante o Antigo Testamento não houve igreja. Ou se houve, não era a igreja, não era igreja no mesmo sentido da igreja do Novo Testamento. Por lo tanto, para não poucos creyentes em nossa época, há diferenças de fundo entre o Novo e o Antigo Testamento. E por supuesto que estas diferenças também se manifestam no conceito de igreja. Sin embargo, a correta compreensão da história da redenção, que é a história da redenção? É a obra da salvação em la história, certo? Desde el Edén hasta desde o início da história da humanidade hasta a segunda venida de Cristo, hasta o final da história, o fim da história, sempre Deus ha convertido, ha chamado a seus escorridos, a seus elegidos. Então, a história da redenção abarca toda a história da humanidade, mas tem que ver, claro, com a salvação de los escorridos, de los elegidos. Sin embargo, a correta compreensão da história da redenção, acorde com a palavra de Deus e que está em harmonia com a teologia reformada, vê continuidade em la obra de Deus. Há solo propósito: salvar a los elegidos a lo largo del tempo. Deus trabalha linearmente na história, ou seja, ele planeia e executa soberanamente.
a história possui começo, meio e fim. Vemos em ela desenvolvimento linear. A história não é cíclica, como pensavam os gregos e romanos, que de tempos em tempos a história vuelve a repetir-se. Não. Os hechos, as circunstâncias podem ter semelhanças, mas a história não se repite, é única. Então, nossa cosmovisión bíblica reformada em quanto ao sentido da história é que a história tem propósito, tem fim, certo? Que Deus trabalha de maneira lógica, de maneira consequente. A história que solamente hace sentido para os seres humanos. ¿Por quê? Porque os seres humanos estão, obviamente, restringidos ao tempo e ao espaço. Deus, que é eterno, Deus não tem história, porque ele não tem começo, não tem fim. Pero a história é a maneira como nós interpretamos as ações de Deus no tempo. E para nós, a história tem começo, meio e fim. ¿Por quê? Porque vemos o desenvolver do plano de Deus. Por ende, vemos a la igreja não como uma instituição puramente do Novo Testamento. É a comunidade de los salvos. É o pueblo de Deus, desde Adão hasta el fin de los tiempos. Isso está acorde com a Confissão de Fé de Westminster, que no capítulo 25, parágrafo 1, afirma: a Igreja Católica Universal, católica acá não tem que ver com a Igreja Romana, a palavra católica significa universal, que está em todas as partes. A Igreja Católica Universal, que é invisível, se compõe de todos os elegidos que han sido, são e serão, que han sido, são ou serão reunidos em uno, bajo Cristo, la cabeça de ella. E é a esposa, el cuerpo, a plenitude de aquele que llena todo em todo. Mais importante que a Confissão de Fé de Westminster é o testemunho do próprio Novo Testamento sobre os creyentes da época do Antigo Testamento. É passagem muito interessante, muito edificante, pero que às vezes se nos escapa, certo? No capítulo 7 de Hechos, Esteban hizo su discurso y después fue apedreado y muerto. ¿Qué dijo Esteban en su discurso? En el versículo 38 afirmó Esteban: este mismo Moisés estuvo en la asamblea en el desierto, con el ángel que le habló en el monte Sinaí, y con nuestros antepasados. Fue también él quien recibió palabras de vida para comunicárnoslas a nosotros. Yo saqué este versículo de la Nueva Versión Internacional, porque la Reina Valera, en vez de traer la palabra asamblea, presenta la palabra, trae la palabra congregación, ¿cierto? Traduce por congregación. Pero lo que quero destacar acá é que em la língua griega, certo? A palavra assembleia que aparece acá em la Nueva Versión Internacional, é a palavra congregação que aparece na Reina Valera 1960, é a palavra eclesia, que é a palavra grega para igreja, para assembleia, certo? Que os gregos utilizavam para as assembleias civis, certo? E que no Novo Testamento os autores inspirados por el Espírito Santo utilizaram a palavra assembleia para referir-se a la reunião, certo, de los creyentes. A lo que vou é que Esteban utiliza a mesma palavra do Novo Testamento para referir-se, certo, ao pueblo que estava com Moisés no deserto. Ou seja, ele reconhece que a igreja estava ali. Então, a igreja sempre, mis hermanos e hermanas, ha sido uma sola, pero actuando bajo formas distintas. As diferenças entre o Antigo e o Novo Testamento concernientes a la igreja são de forma e não de fondo. Com respeito à salvação de seu pueblo, Deus atua de maneira idêntica em las duas dispensações, en el Antigo e en el Novo Testamento. Não só com respeito à eleição, sino também com respeito à base da justificação, certo? Como os creyentes são justificados.
En ambos casos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, los creyentes son justificados por la fe en el Mesías. Los del Antiguo Testamento fueron salvos mediante la esperanza. Ellos anhelavam, esperavam a venida del Mesías. Entonces, por fe, ellos creyeron que el Mesías vendría. Los del Nuevo Testamento y nosotros, 2000 años después, hemos sido salvos com base en el hecho de la venida del Mesías. Los del Antiguo Testamento creyeron que el Mesías vendría. Nosotros creemos que ele já ha venido, que ele já vino, certo? Em ambos casos, esta salvação se deu por meio da fé, que é obra do Espírito Santo. Em ambos casos, os seres humanos salvos são pecadores que tiveram seus corações transformados por el Espírito Santo. Em resumen, o Espírito Santo não aparece, por lo tanto, solo en el Nuevo Testamento, já que é uma pessoa eterna e sempre presente. Ele é Deus verdadeiro. Em las relações intratrinitarias, es decir, en las relaciones del Padre con el Hijo y el Espíritu Santo, hubo una diferenciación de funciones, lo que en la teología sistemática se llama de la economía de la Trinidad. Es cierto, a lo largo de las épocas, o sea, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo acordaron, cierto, establecer funciones diferentes. Com o advenimiento del Mesías, a obra do Espírito Santo se vuelve mais evidente e reveladora de Cristo, certo? Com a venida de Jesus e com a escritura do Novo Testamento, passamos a ter mais luz para entender a obra do Espírito Santo e sua relação com o Padre e com o Hijo. Há uma diferença eclesiástica configurada em la transição, em la mudança de los testamentos. En el Antigo, a igreja tinha uma identidade nacional, se confundia visiblemente com a nação de Israel. Aún que temos casos de pessoas convertidas a Deus no Antigo Testamento que não eram israelitas. Há casos de escravos, de gente de outros pueblos. Há Raab, há os ninivitas, a gente de la ciudad de Nínive. Pero, a grandes rasgos, a igreja tinha esta identidade nacional que se confundia com a nação de Israel. En el Nuevo Testamento, a igreja passa, depois de Pentecostés, depois de Hechos 2, a sua fase internacional, reunindo a pessoas de todo o mundo, raças, tribos e nações. Algo muito importante a ter presente é que a obra do Espírito Santo a favor da igreja não abarca todo o seu ministério. Ojo, porque há muita gente que quando pensa no Espírito Santo, lo associa unicamente a la iglesia. Este é solamente um aspecto de seu ministério, ou seja, a obra, o ministério do Espírito Santo a favor da igreja é um aspecto de seu ministério, mas não é todo o ministério que ele desenvolve. Muita confusão sobre a atuação do Espírito Santo se deve a que não percebimos à primeira vista a atividade multiforme, as diversas formas de actuar do Espírito Santo. Ele tem diversas funções e atividades. Veamos as principais. Eu vou destacar, certo, a partir do material que lhes informei a começo da classe, 5 áreas de actuação do Espírito Santo. Pero antes de seguir, me gostaria de saber se hasta aqui está claro ou se os hermanos têm alguma dúvida sobre o contenido já expuesto hasta aqui. Sí, pastor, tenía una duda. Según lo que entendí, en la iglesia latina, se entendía que el Espíritu Santo proviene tanto del Padre como del Hijo. ¿Qué es lo que entiende la iglesia ortodoxa? Que procede solamente del Padre. Ok, gracias. ¿Alguna otra consulta? Me imagino que não, por el silencio de los hermanos. Sí, pastor. Aquí hay Ok. una pregunta. Ok. Una de las cosas de que usted estaba conversando acerca de
presencia del Espíritu Santo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ahí se me genera como una pequeña duda, que no sé si sea tan sencilla de resolver, que refiere a lo explícito que es en el Nuevo Testamento acerca de la habitación del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Porque en el Antiguo Testamento aparecen algunas personas puntuales a que el Señor se refiere a que su Espíritu ha estado en ellos, pero no se refiere a todo el creyente de la época, sino que se refiere habitualmente a personas puntuales. Entonces, no sé si eso efectivamente sea una diferencia que haya existido en la forma en cómo Dios se revela, o quizás solo que antes no lo dijo y después lo vino a decir. Entonces ahí me quedo con un poco con esa duda. Perfeito. Gracias, Cristo. A segunda parte da classe vai tocar esse tema. Então, te pido um pouquinho de paciência. Vamos a profundizar tu pergunta, tu planteamento, que é muito interessante e muito comum nas pessoas. É perfeito. Sigamos. Eu vou destacar 5 áreas de atuação do Espírito Santo, certo? Haciendo hincapié, certo? Esse é o ponto principal, que o ministério do Espírito Santo, certo, vai mais allá da igreja, certo? Tenham presente isso. Espero que isso se quede mais claro todavia agora. Quando estudamos a palavra de Deus, podemos identificar al menos, significa dizer que o Espírito Santo, todo o ministério se resume a estas 5 áreas. Al menos 5 áreas do ministério do Espírito Santo. É que há que acotar porque o tempo é curto. Uma área em la qual o Espírito Santo atua, se apresenta como agente revelador de Cristo, ou seja, como agente de graça eficaz, em benefício de los creyentes. Graça eficaz tem que ver com los creyentes, a diferença da graça comum ou universal ou general. Es decir, o Espírito Santo convierte a los seres humanos e les enseña sobre Cristo. En la obra de salvação, Tito capítulo 3, versículos 4 e 5. Pero quando se manifestou a bondade de Deus, nuestro Salvador, e su amor para com os homens, nos salvou, não por obras de justiça que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la generación y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, es el Espíritu Santo que lava y regenera, es decir, hace con que el corazón de piedra sea reemplazado por un nuevo corazón de carne. Pero además de actuar en nuestra conversión, en nuestra salvación, el Espíritu Santo también actúa como nuestro profesor, como nuestro maestro, en la instrucción de los creyentes. Juan capítulo 16, versículos 13 y 14. Pero, palabras de Jesús, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por sí misma, ¿cierto? Campana que hablará, eu creo que se cortou. Dê-me um minuto para ver como está o versículo. Algo acá se... Um pouquinho de paciência, hermanos. Um minutito. Déjame ver como está o versículo acá. Sai no momento de transcrever o versículo. Juan 16, 13 e 14. Ok, agora sim. Pero quando venga o Espírito de verdade, Ele os guiará a toda a verdade, porque não hablará por sua própria conta, sino que hablará todo lo que oyere e os hará saber as coisas que habrán de venir. Ele me glorificará porque tomará de lo mío e os lo hará saber. Então, o Espírito Santo também é nosso professor. Também podemos destacar a atuação do Espírito Santo, certo? Como sello, como garantia de nossa salvação. Pastor, a que você se refere quando destaca o Espírito Santo como sello de salvação? O sello é a garantia. Na época do Novo Testamento,
las cartas que eram intercambiadas entre os romanos tinham um sello imperial, um sello oficial, certo? Que era a marca que, de hecho, era uma carta com conteúdo importante. Então, o sello era a marca, a garantia de la autoridade romana. Esta ideia, certo? O próprio Espírito Santo utilizou através de los autores do Novo Testamento. É dizer, ele habita, o Espírito Santo habita em nós outros, é testigo de nossa conversão, nos assegura que somos filhos de Deus, Romanos 8:16, quando habla que o Espírito Santo testifica a nosso espírito, a nosso próprio coração, a nossa persona interior, que somos filhos de Deus, e garantiza que a obra iniciada em nós outros, no dia da conversão, será concluída quando Jesus vuelva. Juan 14:17, o Espírito de verdade, al qual o mundo não pode receber, porque não le vê, nem le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora com vosotros e estará em vosotros. E também podemos agregar este passagem, Efésios 4:30, e não contristeis ao Espírito Santo de Deus, com o qual fuiste sellados, es decir, marcados para o dia de la redenção. ¿Cierto? Entonces, el Espíritu Santo también es el sello, es la garantía de salvación. Ele no solamente nos convierte, sino que pasa a residir, a morar, a habitar en nosotros y lo estará para todos siempre. ¿Cierto? En ese marco también como agente de santificación. Ele também ilumina nosso entendimento para entender as Escrituras e a vontade de Deus. Já hemos leído Juan 16:13, que tem que ver com que ele nos guiará a toda a verdade. Ele também trabalha para mortificar o pecado que habita em nós, que todavia está em nós, assim como para confirmar os dons espirituais e nos dá acesso direto ao Padre. Gálatas 5:22-23, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansedumbre, templança, contra tais coisas não há lei. Gálatas 5:16, digo, pois, andad en el Espírito e não satisfagais os desejos de la carne. Efésios 2:18, porque por meio de ele, se refere a Cristo, los unos e los outros temos entradas por um mesmo Espírito al Padre, nos dá acesso ao Padre. Então, o Espírito Santo é o sello, é a marca, é a garantia de que Deus habita em nós, é Deus habitando em nós, nos guia à verdade, trabalha em nossa vida para mortificar o pecado e fazer com que cada vez mais a vida de Cristo pueda manifestar-se em nós e nos dá acesso ao Padre, certo? É o Espírito Santo que também genera fé em nós, não só genera, certo, como mantém esta fé em nós. Terceira área de atuação do Espírito Santo. As duas áreas anteriores, como agente revelador de Cristo, certo, como agente de graça eficaz e como sello de salvação, tem que ver com os elegidos, com os creyentes. Pero também podemos destacar o Espírito Santo como agente de la gracia comum. É dizer, como um instrumento, como aquele que opera poderes em toda a humanidade, hacia toda a humanidade. Podemos mencionar como dador de bendições que caem sobre todos os seres humanos, creyentes e incrédulos. Mateus 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos y injustos. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es la gracia común? Es la bendición de Dios sobre la humanidad. Como outro aspecto que tem que ver com a ação do Espírito Santo em la vida da humanidade, né? Em meio de todos os seres humanos, agente de refrenamiento del pecado. O Espírito Santo frena o pecado, certo? Ele não permite
que el pecado llegue a sus últimas consecuencias. Es el Espíritu Santo que frena el avance de la depravación total de la naturaleza humana, que impide que el pecado se apodere de todo y que el mal se extienda hasta el punto en que pueda extenderse si no estuviera bajo su intervención soberana. Mis hermanos y hermanas, si el Espíritu Santo no interveniera, si el Espíritu Santo no pusiera un freno en la maldad humana, habría miles de Hitlers, miles de mucho más asesinos, muchas otras pandemias, los sufrimientos se aumentarían mucho, ¿cierto? Pastor, hay base bíblica para defender que el Espíritu Santo frena el avance del pecado? Por supuesto, en la época de Noé, que dice Génesis 6:3, pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal, por eso vivirá solamente 120 años. Sabemos que 120 años no es la edad top de los seres humanos, es el tiempo entre el anuncio que el Señor hizo a Noé y el diluvio. Pero el aspecto importante a destacar es que Dios, ¿cierto? Estaba frenando el avance de la maldad, ¿cierto? Por medio de su espíritu. Y por eso envió el diluvio, ¿cierto? Para como que limpiar la tierra, ¿cierto? De la maldad. El propio anticristo, ahora pensando en los momentos finales de la historia, en los momentos previos a la segunda venida de Cristo, el propio anticristo es detenido por el poder del Espíritu Santo. Pero un día el Espíritu Santo dejará de detenerlo en el marco de la rebelión final que Satanás emprenderá contra Dios y su iglesia. Veamos lo que dice segunda a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Pablo se refiere al hombre de pecado, al hijo de perdición mencionado algunos versículos antes. El versículo dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y a continuación en el versículo 8, Pablo afirma, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es decir, hay una fuerza que detiene la aparición del anticristo, ¿cierto? Esta fuerza podemos inferir de otros pasajes bíblicos, es el Espíritu Santo. Es interesante pensar en el caso de Saúl, isso já vai ajudar, já vai echar luz sobre a pergunta de Christopher. E Samuel tomou el cuerno del aceite e lo ungiu en medio de sus hermanos. E desde aquele dia en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantou luego Samuel e se volvió a Ramá. El Espíritu de Jehová se apartou de Saúl e le atormentava o espírito malo de parte de Jehová. Interessante, certo? Mientras el Espíritu de Jehová estuvo presente, activo en la vida de Saúl, ele não foi atormentado por um espírito malo, por um espírito malo. A partir do momento que o Espírito de Jehová, o Espírito Santo, se apartou de Saúl, nós estamos falando acá de salvação, de conversão, é muito importante isso. Estamos acá destacando o Espírito Santo como agente de la gracia comum, ou seja, como dador de bendições temporales, puntuales, específicas, que não estão necessariamente conectadas com a igreja, com os creyentes, com a conversão. E no momento que o Espírito de Jehová se apartou de Saúl, o próprio Satanás, o espírito malo de la parte de Satanás, certo? Claro, bajo o controle de Deus, por isso se põe acá de parte de Jehová, não é que Jehová, certo? De ele provienen os espíritos malos. Tem que ver com aún os demônios, os espíritos malos que obedecem a Satanás, estão bajo o controle de Jehová. O espírito malo começou a atormentar a Saúl. Então, também podemos destacar este rol do Espírito Santo como agente de la gracia comum. Ele é dador de bendições que caem sobre todos os seres humanos. Ele refrena ou frena o pecado, detiene o avance do pecado no mundo, certo? E ele também
protege, né, segundo sua soberana vontade, certo? Isso, especialmente no contexto do Antigo Testamento, pessoas que ocuparam funções específicas. Pero também podemos destacar que o Espírito Santo, ou é o Espírito Santo como agente aglutinador da igreja. Pastor, a que você se refere? O Espírito Santo une a los creyentes de modo que conformen um corpo, uma família, um pueblo. Ele é o preservador da igreja. Ele preserva a igreja, não permitindo que as portas do inferno prevalezcam sobre ela. Em Efésios 4:3 lemos: solícitos em guardar a unidade do Espírito en el vínculo de la paz. Fíjense na expressão, la unidade do Espírito. Há uma unidade, hermanos, que é espiritual, que nenhuma pessoa pode romper. Nenhuma força pode romper. Estamos unidos por la obra do Espírito Santo, certo? Unidos também em Cristo. Em la primeira carta a los Coríntios, capítulo 12, versículo 13, porque por um solo Espírito fuimos todos bautizados em um corpo, sejam judeus ou griegos, sejam escravos ou livres, e a todos se nos deu a beber de um mesmo Espírito. Además de preservar e de manter a unidade da igreja, unidade espiritual, que lamentavelmente não sempre se refleja em união física, o Espírito Santo também é consolador. Ele consuela en el sentido prometido por Cristo, anunciado por Cristo, em uma atuação que começa em Pentecostés, reemplazando a presença física de Cristo en la tierra, sin dejar-nos huérfanos. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Juan 16:7. Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Também podemos mencionar que o Espírito Santo capacita poderosamente según le conviene. Foi o que o Senhor dijo, certo? Aqueles que estuvieron com ele quando ele ascendió a los cielos. Pero recibiréis poder quando haya venido sobre vosotros el Espírito Santo, e me sereis testigos em Jerusalém, em toda Judea, em Samaria, e hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Acá temos Jesus falando a creyentes, a pessoas que já eram convertidas. E ele anuncia, promete que elas receberiam uma porção especial de poder, certo? A fim de testemunhar e de realizar, no caso de los apóstoles, obras, certo? De los apóstoles e de outros que não eram apóstoles em casos específicos, certo? Vamos a mostrar a continuação. Obras poderosas para justamente confirmar na terra, ante os olhos humanos, que a obra, que o mensagem que os apóstoles anunciavam, venia do céu. Ou seja, os milagros, os eventos, as sanações, as curas, foram uma confirmação da autoridade divina, espiritual de los apóstoles. Também podemos destacar outra área que tem a ver com o ministério do Espírito Santo, como agente habilitador de pessoas específicas para situações especiais, com poderes, dones ou bendições extraordinários. Não necessariamente creyentes, mas podem ser creyentes. O Espírito Santo capacita para tarefas específicas. Vemos algumas situações na Bíblia, acciones. O Espírito Santo permitiu, Deus, certo, através da bendição do Espírito Santo, permitiu que Saúl dirigiera a su pueblo por um tempo, pero luego se retirou. Já hemos leído o passagem. Nesse sentido, podemos entender a súplica de Davi, pedindo-lhe que não se retire. Não me eches de delante de ti e não quites de mim tu Santo Espírito. Salmo 51:11. Ojo, alguns interpretam esta petição como que Davi estava com medo de perder a salvação. Ou seja, que os creyentes do Antigo Testamento podiam perder a salvação. Tanto é que Davi diz, e não quites de mim tu Santo Espírito. Não tem que ver com salvação, irmãos, isto.
Tiene que ver con la bendición, con la capacitación espiritual, la capacitación del Espíritu Santo para desarrollar la función de gobernar al pueblo de Dios. De hecho, este salmo fue escrito por David en el marco de su quebranto, producto de su pecado. Entonces, él temía que sucediera con él lo mismo que había sucedido a Saúl. Saúl metió la pata, no confió en el Señor, ¿cierto? No respetó la autoridad de Samuel y Dios decidió quitar su bendición de Saúl. David tenía este temor y por eso dijo, Señor, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Isso não tem que ver com pérdida de salvação, tem que ver com perda de bendición, de capacitación, de dirección divina. También en este sentido surge la confusión de que él viene y va en el Antiguo Testamento, cuando esta actividad se confunde con las áreas anteriores ya explicadas. Pastor, hay otros ejemplos de esta quinta área, ¿cierto? De este quinto rol del Espíritu Santo en la Biblia, hay varios. Éxodo capítulo 31, del versículo 1 al versículo 5. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor, en el marco de la construcción del tabernáculo. Otro ejemplo, en Jueces, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, sobre Otoniel, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rei de Síria, e prevaleceu su mano contra Cusán-Risataim. Jueces 3:10. Jueces 13:25. E o Espírito de Jehová começou a manifestar-se em ele, em Sansón, em los campamentos de Dan, entre Sora e Estaol. E o Espírito de Jehová vino sobre Sansón, quem despedaçou a leão como quem despedaça um cabrito, sem ter nada em sua mano, e não declarou nem a seu padre nem a sua madre o que havia hecho. E o Espírito de Jehová vino sobre ele, e descendiu a Arcalón, e matou a 30 hombres de ellos, e tomando sus despojos, deu las mudas de vestidos a los que haviam explicado el enigma. E encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. É interessante o caso de Sansón. Várias vezes, certo? Ou durante certo tempo, durante grande parte da vida de Sansón, o Espírito de Jehová estuvo sobre ele. Pero ustedes também se acuerdan que hubo já, casi al final de sua vida, um período em que a bendição de Jeová não estava em Sansón. E ele perdeu a força. ¿Cierto? Y en la cárcel Sansón intercede y ruega a Dios y el Señor le concede nuevamente la fuerza, el poder del Espíritu Santo en este sentido, ¿cierto? Y Sansón derrumba el local, el sitio donde estaban ahí, una especie de estadio, ¿cierto? De coliseo, no era un coliseo romano como si fuera, ¿cierto? Y muere, y con él muere también miles de filisteos. Ou seja, no caso de Sansón, assim como no caso de Saúl, o Espírito Santo estuvo durante um tempo e saiu. Pero isso não se refere a salvação, hermanos. Tem que ver com capacitação, com fortaleza para determinados roles ou actuações, funções. Lo que o próprio Senhor Jesus disse a los discípulos em Juan 20, 22 e 23. E havendo dicho esto, soplou e les dijo, recebi o Espírito Santo. Os discípulos já eram convertidos naquela ocasião. A quienes remitieres os pecados, les são remitidos. E a quienes se los retuviereis, les são retenidos. Tinha que ver com esta potestade de perdonar, de remitir pecado, certo? Ou de retener pecado. Hechos 13:2, ministrando estos al Senhor e ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé e a Saulo para la obra a que los he llamado. Hechos 20, portanto, mirad por vosotros e por todo el rebaño
em que o Espírito Santo os ha puesto por obispos, por pastores, certo? Pablo hablando a los presbíteros de Éfeso en la ciudad de Mileto, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces tenemos estos casos en la Biblia, algunos, porque podría mencionar otros. También podemos mencionar los dones y eventos extraordinarios. El Espíritu Santo capacitó a ciertas personas en el momento de la solidificación e internacionalización de la iglesia, proveyendo los dones específicos de la era apostólica. Concedeu poderes miraculosos, extraordinarios a los apóstoles, al menos durante un tiempo. Mas Pedro dijo al cojo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. En relación a Felipe, ¿cierto? Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino, pero Felipe se encontró en Azoto, o sea, foi trasladado de maneira aí espetacular, certo? Como en las películas, certo? Que algumas películas que vemos que uno desaparece, desaparece de um sítio e aparece em outro sítio, certo? En el Antigo Testamento, interessante este passagem, Números 11, versículos 24 e 25. Moisés foi e lhe comunicou ao pueblo lo que el Señor le había dicho. Después juntó a 70 ancianos del pueblo y se quedó esperando con ellos alrededor de la tienda de reunión. Versículo 25. El Señor descendió en la nube y habló con Moisés y compartió con los 70 ancianos el espíritu que estaba sobre él, sobre Moisés. Cuando el espíritu descansó sobre ellos, se pusieron a profetizar, pero esto no volvió a repetirse. Es interesante que yo puse acá el texto de la nueva versión internacional de la NVI, porque la Reina Valera dice justamente, en esta última frase, dice justamente lo contrario de lo que es dicho acá. Pero esto no volvió a repetirse, o sea, fue una situación puntual, específica. Entonces, mis hermanos, como conclusión, antes de abrir para las consultas y preguntas, cuando entendemos estos múltiples ou diversos aspectos da obra do Espírito Santo, como agente revelador de Cristo, como seio de salvação, como agente da graça comum, como agente aglutinador ou unificador da igreja, como agente habilitador de pessoas específicas para situações especiais, com poderes, dones ou bendições extraordinários ou extraordinárias. Quando entendemos estes diversos aspectos da obra do Espírito Santo, quando vemos que ele não se limita a ser solo el que sella e garantiza a salvação de los creyentes, quando entendemos que é estado actuando em situações pontuais e temporais, podemos ter uma compreensão bíblica e correta do ministério da terceira pessoa da Trinidade e suas aplicações a nossos dias. Pois bem, agora sim. Dudas, consultas, preguntas. Se terminou a classe, hermanos. Si quieren, pueden prender las cámaras. Yo no prendo la mía porque hoy el computador dijo que no iba a prender mi cámara. Querido pastor, me quedé con la misma duda. Porque entiendo acerca de la acción del Espíritu Santo, de la compañía del Espíritu Santo, de la descripción específica que hace el Señor acerca de que el Espíritu Santo puede estar en o ser retirado en la capacitación y todo este tipo de cosas. Lo separo por completo de lo que significa la salvación, porque creo que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento sigue siendo acción del Espíritu Santo la fe. Mi pregunta específica es la habitación
una cosa es que el Espíritu esté en alguien y otra cosa es que el Espíritu Santo acompañe. Una cosa es estar dentro del corazón y otra cosa es estar junto a. Y ahí es donde radica mi duda en el Antiguo Testamento. ¿De qué manera debiéramos comprender el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento respecto de que si habita o no en el corazón del creyente del Antiguo Testamento? Ok. Esta es tu duda. Así es. Perfecto. Respuesta. Todos los creyentes del Antiguo Testamento tuvieron el Espíritu Santo en las mismas condiciones que los creyentes del Nuevo Testamento y los creyentes de hoy lo tienen, como habitación permanente. Entonces, en relación a los creyentes del Antiguo Testamento, ¿cierto? Que estaban en medio del pueblo de Israel. No significa decir que todos los israelitas del Antiguo Testamento eran creyentes. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que todos los creyentes del Antiguo Testamento recibieron el Espíritu Santo, ¿cierto? Y lo tuvieron de manera permanente, así como todos los creyentes de todas las épocas de la historia de la iglesia. Entonces, en relación a los creyentes, ¿está clara la respuesta? ¿Me queda clara su respuesta? Perfecto. Ahora, No. En relación a esta primera parte, los creyentes. Ahora voy para el otro aspecto de tu pregunta. Ok. Entonces, aquí estoy yendo como Jack el Estripador, ¿cierto? Yo estoy yendo por partes. Entonces, en relación a los creyentes, la película es una sola, hermanos. Claro, lo que a veces nos complica es que tenemos menos luz sobre este aspecto del Espíritu Santo, sobre su presencia permanente. Tenemos menos luz en el Antiguo que en el Nuevo, pero jamás podemos, todos lo sabemos, separar los testamentos. Entonces, interpretamos el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. Y ahí, cuando lo hacemos, la película se queda clarita. Ahora, outro aspecto que nós comentamos acá, que o Espírito Santo pode capacitar ou habilitar pessoas para funções específicas. Isso passou no Antigo Testamento, com creyentes e com não creyentes. Vamos a suponer, porque não temos como resolver, como afirmar isso biblicamente, legal na conclusão segundo a Bíblia, vamos a suponer que Saúl não foi creyente. Vamos a suponer que Saúl não fuera um creyente, certo? O Espírito Santo utilizou a Saúl. Eu vou te dar outro exemplo. El profeta Balaón. Balaón, assim se diz, hermanos? Se diz assim em espanhol? Balán. Balán, graças. El profeta Balán, que não era um profeta del Senhor, não era um profeta correto, não era um profeta íntegro. Estamos de acordo? Incluso chamado no Novo Testamento de impío. O Espírito Santo usou o profeta Balán. Então, como agente habilitador, aquele que capacita para uma função, para uma tarefa específica, pontual, o Espírito Santo actuou, estuvo presente em pessoas que eram creyentes, como Davi, que orou rogando ao Senhor, Senhor, não me quites tu Santo Espírito, porque temia perder a bendição, a capacitação, a fortaleza do Senhor para esta importante função de governar, como também em pessoas não creyentes, como o profeta Balán. E se Saúl não foi creyente, porque o tipo de vida que Saúl tuvo, certo, nos permite suponer que Saúl demuestra más características de un no creyente que de un creyente. Si Saúl no fue creyente, es otro ejemplo, además del profeta Balán, ¿cierto? De que el Espíritu Santo lo usó, ¿cierto? Para una función, para una tarea específica, o estuvo en él, lo capacitó durante un tiempo, mientras ele estuvo como rei em Israel. E agora, Christopher? Ahora, mi pastor, quiero revelarle la intención que tenía mi pregunta.
esa intención fue respondida en la segunda parte de su respuesta de ahora. Mi intención era poder que pudiéramos comprender acerca de la revelación progresiva que va ocurriendo en la Biblia acerca de determinados temas. Como usted bien decía, a veces tenemos pocas luces acerca de lo que ocurre en el Antiguo Testamento, pero que a la luz del Nuevo Testamento sí lo podemos ver. Y que eso es parte de la soberanía del Señor, de cómo Él ha querido revelar las cosas. Esa era mi intención, de poder dejar en claro de que en cosas que por ahí a lo mejor no salen explícitamente descritas en el Antiguo Testamento, como por ejemplo que el Espíritu Santo del Señor estaba en los creyentes, a través del Nuevo Testamento sí podemos vislumbrar que cuando el Señor deposita su fe en nosotros es junto a su Santo Espíritu, que es la que nos lo concede y nos acompaña y nos capacita, y estos otros 5 puntos que usted nos nombra hoy día. Muchas gracias, pastor. De nada, meu irmão. E puedo agregar, además de Balaam, hubo reis impíos como Ciro e Nabucodonosor, que Deus los usou e lo hizo a través de su espírito para emitir, promulgar decretos a favor del pueblo de Deus. Incluso Ciro é chamado de mi siervo, não sendo creyente. Em que sentido Ciro, rei de Pérsia, foi servo de Deus? No sentido de que foi usado por el Senhor, estava bajo el controle del Senhor. El Senhor governa e tem tudo bajo su controle. Ok. Outras consultas, outras perguntas com respeito a lo que foi expuesto? Pastor, Le escucho. yo tenía una pregunta, pero dado a que el tiempo avanza y tenemos que... No. Tenemos tiempo, siga. Sí, resulta que la Escritura dice que el Espíritu viene a habitar en nosotros cuando creemos, ¿cierto? Siga com o racionamento. Ya, entonces, aquellos del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo habitaba en ellos, pero la obra de Cristo no se había consumado. La obra de Cristo la obra de Cristo aún no había venido, Cristo no había venido. Cierto, siga. Entonces ahí me surge esa duda, cómo el Espíritu Santo habitaba en ellos. Ah, perfeito. Hermana, te explico. Ellos fueron salvos por la fe. Hebreus 11. Yeah. Dá-me um minutito acá para ubicar Hebreus 11 acá. Espera. Hebreus 11. Por la fe, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim. Por la fe, Enoque foi transpuesto. Por la fe, Noé, Abraão. Então, respondendo a pergunta, irmã, eles eram creyentes, tinham o Espírito Santo, e creyeron en la venida de Jesus. A ideia de que o Espírito Santo solamente passou a habitar em los creyentes depois de la venida de Jesus, esta ideia não é bíblica. Esta ideia tem muito que ver com a ênfase de los pentecostales. O Espírito Santo, fíjate em Romanos 4, Abraão é chamado de padre de la fé de todos os que creem, certo? E Cristo não havia venido. Então, não havia... a segunda pessoa da Trindade não havia se encarnado, certo? O Senhor, a segunda pessoa da Trindade, certo? Que vino a encarnar-se e a nombrar-se Jesus, já estava ativa, presente, como segunda pessoa da Trindade no Antigo Testamento, pero não se havia encarnado. Então, os creyentes do Antigo Testamento foram salvos por la fé, bajo la expectativa, la esperança de la venida del Messias. Assim como nós, hoje, no século XXI, somos salvos por la fé, pero Jesus já ha venido. Pero também aí há um elemento de fé, certo?
Nosotros creemos que Jesús vino. Los del Antiguo Testamento creyeron que Jesús vendría. Entonces, a lo que voy, hermana Brisa, es que el Espíritu Santo siempre estuvo presente en la vida de los creyentes antes y después de la encarnación de Jesús. ¿Me sigue la idea? Yo sé que quizás puede ser una afirmación muy fuerte para usted, pero es así. El Espíritu Santo siempre, no hay un caso de conversión desde la época del Edén, desde Abel, sin que el Espíritu Santo haya producido regeneración, convertida el corazón. ¿Cierto? Y bueno, las personas que recibieron el Espíritu Santo, que fueron convertidas, en la primera parte de mi respuesta a Christopher, lo fueron basadas en la esperanza y la expectativa de la venida del Mesías. O sea, en otras palabras, la venida del Mesías, el Espíritu Santo no pasó a habitar en los creyentes solamente después de la venida del Mesías. Cuando Jesús habla, yo necesito ir para que el Espíritu Santo les sea enviado, no es en el sentido de salvación, es en el sentido de consuelo, de consolación. Ustedes no se quedarán huérfanos, ¿cierto? Yo voy al Padre y les enviaré mi consolador, en el sentido que ustedes se sentirán abrazados porque van a recibir una gracia especial de mi parte a través del Espíritu Santo. Pastor, ¿Sí? ¿por qué se me había presentado la confusión tal vez? Porque nosotros fuimos enseñados por un pastor de que el Espíritu Santo entraba y salía del proyecto. Sí. Nuestra iglesia presbiteriana. Cierto. Entonces, claro, ahí a uno se le forman confusiones. Sí, sí, mi hermana. Sí, mira, mi hermana, mira. Déjame decirle algo. La salvación no es por obras, ¿verdad? Exacto. También no es por interpretación correcta de la Biblia. Entonces, eventualmente, uno de nosotros, incluso yo, puede equivocarme. O un otro pastor, incluso presbiteriano, puede equivocarse. Isso pode dar-se, porque não somos infalíveis. E não é problema admiti-lo, porque não somos católicos romanos, porque os católicos romanos creem que o Papa é infalível. Nós não temos essa crença. Então, é possível que, e se você está me dizendo, eu creio em você, que algum pastor, algum hermano que haya passado por nossa congregação não tinha suficiente claridade, compreensão reformada do tema, certo? E haya enseñado isso. Também em Brasil, os pastores de la generación anterior a la mía, algunos de ellos, no todos, algunos de ellos también enseñaban así, ¿cierto? Entonces, perdone al pastor, ¿cierto? Y ahora sienta-se desafiada, animada a ler as escrituras, a profundizar seu conhecimento para ver se lo que he explicado, de hecho, tiene fundamento ou se é uma invenção do pastor Marconi, por assim decirlo. Ok. De nada. Outra pergunta ou consulta, hermanos? Yo no sé si es una pregunta, bueno, lo voy a hacer. Lo que pasa es que me queda súper clara toda la exposición, pero solamente me llama la atención en el momento en que dice la era apostólica. Cierto. Pero bueno, también dentro de la explicación como que queda claro que esto no es como, o sea, por lo menos a mí me queda claro de que no es para ese momento, sino como para todo momento en que definitivamente la soberanía de Dios lo quiera hacer, pero como que quisiera escuchar un poco más de eso. Se refiere a que esos dones, acciones son como para, y eventos extraordinarios son como para la era apostólica. Perfecto. Excelente pregunta, Rosmary. La era, en la historia de la redención, la era apostólica fue una era singular. ¿Por qué? Porque la era apostólica, ¿qué cosas sucedieron en la era apostólica que jamás volverán a pasar? Jamás habían pasado antes y jamás volverán a pasar. La segunda persona de la Trinidad se encarnó, vivió entre nosotros,
murió y ascendió a los cielos. Entonces, primer grande evento de la era apostólica, la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, ¿cierto? Segundo gran evento singular de la era apostólica, la internacionalización del evangelio, ¿cierto? Los gentiles fueron insertados de una manera plena, de una manera abundante en la vida de la iglesia. Si en el Antiguo Testamento no tenemos pocos casos de gentiles, hermana Brisa, su cámara está prendida. Ahí sí, mejoró ahora. Si en el Antiguo Testamento tenemos pocos casos de extranjeros convertidos, en el Nuevo Testamento tenemos al revés, tenemos muchos casos de extranjeros convertidos, ¿cierto? Entonces, el evangelio se internacionalizó. Otro aspecto, a los discípulos, Rosmare, y a pocos creyentes, como el caso de Felipe, que es uno de los diáconos que aparecen ahí en Hechos 6, Dios operó milagros, realizó obras espectaculares, como confirmación de su mensaje. Te voy a leer lo que dice, lo que aparece en los últimos versículos del Evangelio de Marcos. Dice assim, Marcos 16, versículos 19 y 20. Y el Señor, después que les habló a los discípulos, fue recibido arriba en el cielo, o sea, es la ascensión de Jesús, lo que es descrito también en Hechos 1. Y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos quienes, los discípulos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. O sea, la era apostólica fue una era también especial. ¿Por qué? Porque el Señor entendió y decidió confirmar la predicación de los apóstoles con señales, prodigios y milagros. Incluso en relación a los dones espirituales, porque si leemos, Rosmare, 1 Corintios capítulo 12, el texto clásico que habla de los varios dones, ¿cierto? 4, ahora bien, hay diversidad de dones. También se dice en el versículo 1, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, quien decide qué don, a qué persona y durante cuánto tiempo el don estará presente es el Espíritu Santo. Él es soberano. Siempre en el marco bíblico, porque el Espíritu Santo siempre trabaja, actúa según el marco bíblico, no según la invención de los hombres, no según supuestos sueños y visiones espirituales, siempre en el marco de la palabra. Entonces, la era apostólica fue una era, Rosmare, singular, única, que jamás volverá a repetirse. Significa decir que hay eventos que el Espíritu Santo decidió realizar en aquella época que es muy probable que él jamás vuelva a realizar, ¿cierto? Entonces, es cierto también que el Nuevo Testamento, la época del Nuevo Testamento, fue una época singular, ¿cierto? Fue una época diferente. Hay aspectos en el Nuevo Testamento que están siempre presentes en la vida de la iglesia, pero hay otros que son propios de aquel contexto, de aquella época. Justamente también una época en que el Nuevo Testamento no estaba escrito los libros, ¿cierto? Y que el Señor decidió realizar señales, prodigios y milagros y manifestarlos en una intensidad que no hemos visto en el mismo nivel, en la misma intensidad, en cualquier otra época de la historia de la iglesia. Fíjate, no estoy diciendo que Dios no puede hacerlo. Lo que te estoy diciendo es que no tenemos testimonio, no tenemos registros, respaldo histórico para señalar otra época, otra era en la vida de la iglesia,
semejante à la era apostólica. E nós outros cremos que isso se deve ao hecho de que o Espírito Santo decidiu actuar em muitos sentidos de forma extraordinária naquele contexto. Não sei se te ajudei ou te enredei mais aún. Sí, me ayudó, me ayudó. Perfeito. Esse tema dá para muito, certo? Em outra ocasião podemos profundizá-lo. Que aspectos do Novo Testamento são permanentes ou são para todas as épocas, que ensinanças, e que aspectos são pontuais, são contextuais, tem que ver solamente com aquele contexto, com aquela situação. E, de hecho, esse tema é o que acaba produzindo muita confusão e muitas práticas que não têm respaldo bíblico. A gente tem dificuldade, não tem, mas há muitas pessoas que têm dificuldade de separar o que é de aquele momento e o que é para todas as eras, todas as épocas da igreja. Outra pergunta, outra dúvida, hermanos? São 11h20, alguns de vocês não terão a oportunidade de ir ao templo, outros terão, mas todavia aí podemos dedicar 5 minutos para aclarar outra dúvida, aclarar ou dialogar a partir de outra consulta. Ok, não sei se os demais já se duermen, já se foram e deixaram aí, certo, a câmera prendida, pero, em resumo, meus irmãos, existem diferentes aspectos do ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo tem diferentes roles. Ele é agente revelador de Cristo, el que convierte a las personas, las hace creyentes, que habita en ellas como sello de salvación. Ele é agente aglutinador, ele é quem preserva a unidade da igreja. Ele também é agente distribuidor de la gracia comum de bendiciones que alcançam todos os seres humanos, creyentes e não creyentes. E, em algumas ocasiões, o Espírito Santo decidiu habilitar pessoas para tarefas, para situações específicas. Certo? Pois bem, então, se não há mais dúvidas e perguntas, vamos a orar e dar término a nossa classe. Oremos. Graças, Senhor, por tu palavra, graças por la tecnologia, graças por la oportunidade de dialogar. E ajuda-nos, Senhor, a seguir crescendo no conhecimento de tu palavra e especialmente na obediência a ela. Haga de nós pessoas mais semelhantes, mais parecidas a Cristo Jesus. Te lo pedimos assim e lo hacemos em nome de Jesus. Amém. Mis hermanos, que o Senhor les bendiga. Terminamos acá nossa classe. Todavia, hoje, o culto não será transmitido, certo? Pero orem, porque o consistório estará evaluando em algum momento sobre a possibilidade de transmissão em los domingos seguintes. Que o Senhor les bendiga.